El Collado de Panissars, puerta de los Pirineos. La entrada histórica a la península ibérica por el nordeste es donde empieza el camino gerundense de Santiago. De norte a sur, aquí es donde acaba la Vía Domicia, que partía de Roma, y donde empieza la Vía Augusta, que va hasta Cádiz. Era el eje primordial de comunicaciones del Imperio Romano, y el cambio de nombre se debe al hecho de que la misma vía, en Galia e Hispania, se denominaban de manera diferente. Estos peregrinos avanzan entre las ruinas de los trofeos de Pompeyo, que el general y hombre de estado Pompeyo hizo construir aquí el siglo I a.C., en conmemoración de las 876 victorias que sus ejércitos habían conseguido desde este punto hasta los Alpes. 9 siglos después, sobre las ruinas de los trofeos de Pompeyo, se levantó el monasterio benedictino de Santa María de Panissars, un priorato fundado el siglo IX. Lugar de parada y fonda, Santa María de Panissars también era un hospital de camino que ofrecía ayuda a los viajeros, entre los cuales los peregrinos que utilizaban esta ruta tanto para ir como para volver de Santiago de Compostela. Desde lo alto de Panissars se divisa una magnífica vista de la llanura empordanesa, donde continuarán su camino los peregrinos. En unas excavaciones extramuros de hace unos 20 años se encontraron unas vieiras enterradas, prueba fehaciente de que este era lugar de paso y de parada de peregrinos. A diferencia de hoy en día, entonces las conchas solo las llevaban los que ya habían hecho el camino. Las conchas encontradas se conservan y se pueden ver en la exposición arqueológica del Fuerte de la Bellaguarda, una edificación construida por los franceses a finales del siglo XVII, después del Tratado de los Pirineos, que sustituye a un antiguo castillo medieval. El fuerte está construido sobre un cerro de 423 metros de altura, desde donde domina los collados del Portús y de Panissars. Por eso, por su privilegiada ubicación, siempre ha jugado un papel de gran importancia estratégica. Bajando del collado de Panissars, el primer pueblo que encuentran tanto los peregrinos actuales como los de hace 1000 años es la Junquera. Allí hay la iglesia de Santa María, donde el rector, el capellán Eduard Vives, imparte la bendición del peregrino a los peregrinos que se acercan. El mismo cura también fue peregrino, como lo atestiguan el bordón y la compostela que tiene al lado del altar. El padre Vives también es autor de una trilogía sobre la historia de Panissars, tanto del monasterio como de los trofeos de Pompeyo. La Junquera es una población fronteriza en la que los peregrinos encontrarán todo aquello que puedan necesitar para el camino y además tiene un pequeño albergue. Después de la Junquera y de algunas pequeñas poblaciones más, llegamos a Vilabertran, un pueblo estratégico en el camino, puesto que aquí es donde confluyen los dos caminos, el que hasta ahora hemos seguido y el que viene de San Pedro de Rodas. Vilabertran es una población que creció alrededor de la construcción del monasterio de Santa María en el siglo XI. Antes ya había un pequeño hábitat alrededor de la iglesia de Santa María, a partir de la cual se levantó el monasterio. Esta abadía agustiniana fue un importante centro de hospedaje que alojaba peregrinos y les dispensaba ayuda espiritual y física. En 1592, la canónica de Vilabertran fue secularizada y se convirtió en una colegiata regida por un arcipreste con 11 canónigos. Hasta 1835, cuando hubo la desamortización de Mendizábal. Durante la Guerra Civil Española, el monasterio se convirtió en un depósito de munición militar. Ya se ha dicho que en Vilabertran confluyen dos caminos, el que viene de Panissars y el que viene de San Pedro de Rodas. Retrocedamos pues un poco al norte por la costa para llegar hasta este monasterio benedictino del antiguo condado de Empúries, que algunos llamaron el monasterio del fin del mundo. El conjunto monumental de San Pedro de Rodas se levanta majestuoso sobre la montaña de Verdera. Se sabe que es del siglo I después de Cristo, aunque sus verdaderos orígenes se desconocen. Por eso han sido motivo de especulaciones y leyendas. La más conocida explica que unos cristianos que venían de Roma naufragaron en la bahía y lo levantaron en ofrenda a Dios. Se dice que eran unos monjes que llevaban los restos del apóstol San Pedro con la misión de custodiarlos,
puesto que en Roma el Papa Bonifacio IV temía un ataque de las hordas bárbaras y que éstas pudieran profanarlos. Durante un largo periodo, el poder del monasterio de Sant Pere se extendía desde Barcelona hasta el Rosellón. Su máximo esplendor se sitúa entre los siglos XI y XII. La importancia creciente del cenobio lo convirtió en un destino de peregrinajes, especialmente con ocasión de los jubileos de la Santa Cruz de Mayo, que fueron celebrados hasta finales del siglo XVII. Desde su magnífica atalaya, Sant Pere de Rodes domina las bahías de Llançà y el Port de la Selva y la llanura empordanesa. En un día claro las vistas son absolutamente espectaculares. Los peregrinos que pasan por aquí deben aprovechar para recrearse en la contemplación del mar, que no volverán a ver hasta que lleguen a Galicia. Volvamos a Vilabertran para retomar el camino. Apenas a 2 kilómetros tenemos Figueras, la antigua Ficaris de la época visigoda. Esta población hoy es conocida mundialmente por la figura de Salvador Dalí, que trae cientos de miles de visitantes cada año a su museo, atraídos por el talento que el genial pintor ampurdanés transmitió a sus obras. Al lado hay la iglesia de Sant Pere, un edificio de estilo mayoritariamente gótico, que se antoja como un refugio en medio del jaleo turístico. Saliendo de Figueras continuamos por tierras ampurdanesas. El Fluvià, que nace en la Garrocha y desemboca en el Golfo de Rosas, en el Ampurdán. Encontramos este río justo antes de llegar a Báscara, una villa medieval que todavía conserva parte de su recinto amurallado y que es un lugar de parada obligatoria. Muy cerca de Báscara hay Urriols. Este edificio es el castillo que se remonta al siglo XII. Joan Amades, un destacado etnólogo y folclorista catalán, narró una singular leyenda. Regresando de las cruzadas, el caballero del castillo mató a su mujer y al amante que ésta tenía, que era el hermano del caballero. No obtuvo perdón por su crimen y se convirtió en peregrino. Después de visitar el Santo Sepulcro y los lugares sagrados, el caballero Bach obtuvo la absolución del Papa. Cuando volvió a su tierra, en recuerdo del peregrinaje, añadió 3 conchas a su escudo e hizo esculpir una en la puerta del castillo. Continuando en dirección sur encontramos Viladasens, que tuvo gran importancia en la ruta, sobre todo en la época romana. La importancia de la agricultura hizo que proliferaran masías como Mora, Can Faixet y otras. La huella de los peregrinos continúa siendo visible. Continuamos el camino, de Viladasens hacia Cervià de Ter. Allá todavía hay el monasterio benedictino del siglo XI de estilo románico, que fue también un hospital de peregrinos. En sus paredes hay unos frescos de 6 metros de anchura por 8 de largo, que recientemente fueron restaurados. Durante todo el camino iremos encontrando las señales y las identificaciones del camino que la Generalitat ha hecho en todo el trazado de la ruta jacobea.
Llegamos a un punto importante, Girona. El camino entra en la ciudad por el Puente del Agua, que une Sarrià de Ter con el barrio de Pontmajor. Más adelante, en el barrio de Pedret, hay el Hospital de San Lázaro, que estuvo activo de los siglos XII al XIV. Después se convirtió en la iglesia de San Jaume, posteriormente en la iglesia del Pilar y en la actualidad es el centro cívico del barrio de Pedret. Cerca de este edificio había el puente de San Jaume que se construyó en el siglo XIV para conectar la ciudad, pero las riadas constantes hicieron que el puente no durara más allá de 2 siglos, hasta que fue definitivamente devorado por las aguas. Ahora parece que las administraciones se plantean construir un nuevo puente sobre el Ter, y la Asociación de Amigos del Camino de San Jaume, o de Santiago, ya ha pedido que se lo bautice como antes, con el nombre de San Jaume o Santiago. El barrio viejo. Una visita obligada por los peregrinos es la Catedral de Girona, que se levanta majestuosa. Con la figura del apóstol Santiago en la fachada. La Catedral de Girona tiene la nave gótica más ancha del mundo y es la segunda más ancha de cualquier estilo después de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su construcción empezó en el siglo XI con estilo románico y continuó el siglo XIII con el gótico hasta el siglo XVIII. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y el patrimonio artístico que contiene es fabuloso. El tapiz de la creación, probablemente la pieza de arte textil románico más importante que se conserve. El Beatus de Girona, un manuscrito miniado de 284 folios. La silla de Carlomagno, cargada de leyendas. La capilla de la Anunciación del siglo XVIII, con el retablo de Jaume Codolà, que era caballero de Santiago. La capilla del Beato Sant Dalmau Moner, con el sepulcro del cardenal Berenguer d'Anglesola, atribuido al escultor gótico Pere Oller, y tantas otras maravillas. Además, en Girona hay la sede principal de la Asociación de Amigos del Camino de San Jaume, que también tiene una sede en Figueras. Allá se sellan las credenciales de los peregrinos que se acercan. Salimos de Girona por Sal, donde no hace mucho también se ha señalizado el camino, dentro de la misma población con vieiras en el suelo. El camino continúa por Bescanó, Bonmatí, Anglès. Esta es una villa medieval que todavía conserva vestigios del paso de peregrinos. La Cellera de Ter, el Pasteral, todos estos pueblos los encontramos resiguiendo la ruta por donde antes pasaba el tren que unía Girona con Olot y que ahora es una vía verde. En el Pasteral se coge la carretera que conduce a los embalses de Susqueda y de Sau, este último ya en la comarca barcelonesa de Osona. En la capital de Osona confluyen diferentes caminos, provenientes todos ellos de Francia. Caminos que vienen de Puigcerdà, Ripoll y Olot.